Hola a todos, hola a todas. Bueno, vamos a empezar a ver derivada en este tema que es muy importante. Incluyo, entre otros conceptos, los básicos de lo que es derivada, su interpretación geométrica, ejemplos, y cómo se aplica la derivada para algunos casos muy puntuales dentro de lo que es el análisis matemático y puntualmente, específicamente, el análisis de funciones. Donde crece, donde decrece una función, donde permanecería ese crecimiento o decrecimiento constante, o sea que no hay ni crece ni decrece, y eso me permite observar en la función la derivada. Así que, bueno, ahí vamos a ver este tema en este video. El tema derivada es un tema importantísimo. Quizás sea uno de los temas más importantes de la primera parte de Análisis Matemático 1, porque incluye conceptos ya vistos, entre otros límite, entorno, intervalos, etcétera, pero aparecen también otros conceptos interesantes que después van a desembocar en el estudio completo de funciones, ahí donde ustedes van a aplicar todo lo visto en la primera parte del año, donde derivada es uno de los temas, como les dije recién, muy importantes. ¿Cuál es el concepto de derivada? Bien, yo acá les pongo muy gráficamente un gráfico que tiene más que ver con la física, porque estoy haciendo posición con respecto al tiempo. O sea, estoy indicando allí lo que es la velocidad de un móvil que va de un punto a otro. Por ejemplo, va desde A hasta B y el móvil o sea, el móvil sería como si fuera un puntito, ¿no? Ese puntito va viajando a través de la función esta, viaja con esa forma, porque es la gráfica, y está la relación que hay entre la posición, el espacio, la distancia recorrida, que sería desde D1 a D2, en el tiempo que emplean recorrerla, que es de T1 a T2. Entonces, yo ahí tengo, obviamente, si ustedes saben en física, el concepto básico de velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, digamos, es espacio sobre tiempo. O sea, es espacio sobre tiempo, ¿qué significa? Que el espacio que tengo acá yo, que recorrió el móvil desde el punto A al punto B, el espacio recorrido es este delta D. Ese triangulito es una letra griega mayúscula que es delta. Delta indica siempre incremento. En matemática la usamos como símbolo de incremento, ¿m? O de diferencia. Bueno, yo lo tomo como incremento, que es el más común y mejor concepto para poder darle a esa expresión. Por lo tanto, ahí tengo el incremento de distancia. ¿Qué quiere decir? Que desde la posición de 1 a la posición de 2, el móvil incrementó una distancia determinada. Esa distancia determinada es obviamente la diferencia. Por ejemplo, partió del kilómetro 100 y llegó al kilómetro 150. 150 menos 100, ¿cuánto recorrió? 50 kilómetros. Es el incremento desde 100 a 150, incrementó 50 kilómetros. Obviamente que es la diferencia. Pero también transcurrió entre el punto A y el punto B un tiempo en recorrer ese incremento, o sea, en recorrer ese espacio, esa distancia. El móvil usó o utilizó un tiempo determinado, que es el delta t, y el delta t es T2 menos T1. Queda claro, ¿no? T2 menos T1, que es el incremento de tiempo. Por lo tanto, esta velocidad que yo tengo entre el punto A y el punto B, o sea, la velocidad del recorrido que tuvo en ese tiempo el móvil, yo lo puedo medir en forma de un cociente que sería delta D sobre delta T. ¿Qué significa esto? Que estoy midiendo la velocidad promedio o la velocidad media, porque si ustedes se dan cuenta, esta línea punteada roja acá me indica que es la secante, fíjense ahí, es la velocidad media entre A y B, que es la pendiente de la recta secante a la curva. O sea, si yo, acuérdense que la secante, el concepto geométrico de la secante es la que corta a la curva en dos puntos. Entonces, la secante entre A y B es esa recta que de alguna manera me está diciendo cuál es su posición por su inclinación, ¿no? O sea, la pendiente que tiene esa recta me está determinando justamente el valor de la tangente del ángulo beta. Fíjense, cateto opuesto, que sería este, sobre cateto adyacente, que es este. Eso trigonométricamente, ¿qué es de este ángulo? Es la tangente de beta. Y la tangente de beta, si ustedes se acuerdan de lo que era la función lineal, la recta que vieron en el cursillo de ingreso en matemática,
¿Qué es lo que era la tangente del ángulo? Era el coeficiente angular. Por lo tanto, si esta recta que tengo acá secante es I igual a X más B, el valor de A es igual a tangente de beta, porque es la pendiente de esa recta. Y esa pendiente me está dando, justamente al ser tangente de beta, el valor de la velocidad media o promedio entre el punto A y el punto B. Hagan de cuenta que yo me voy de Córdoba a Buenos Aires. Y demoré, bueno, pongan en 800 kilómetros, vamos a poner un valor cualquiera, 800 kilómetros y demoré 8 horas. Es decir, que fui a 100 kilómetros por hora, como velocidad promedio. Queda claro eso, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a tratar ahora de encontrar, y eso me permite hacer la derivada, es la velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea es la velocidad en un punto determinado, en un punto cualquiera. Puede ser un punto entre A y B, o puedo tomar el punto A. Yo acá tomo el punto A como referencia. Digo, quiero saber la velocidad en el punto A. Y bueno, así como la pendiente de esta secante me da la velocidad entre el punto A y el punto B, la pendiente en un punto tiene que ser la de una recta que es tangente geométrica. ¿Se acuerdan? En vez de secante, el concepto de tangente geométrica en un punto es una recta que tiene en común ese punto, no lo corta, sino que lo tiene en común al punto con la recta. Entonces ahí se dice que la recta esta que está en rojo, rojo continuo, es tangente geométrica en el punto A, y su pendiente me estaría dando, la pendiente de esa recta tangente, me estaría dando la velocidad instantánea en el punto A. Es como que el móvil cuando pasó por el punto A, lo filmaron o le tomaron, digamos, con esas maquinitas que miden la velocidad, le sacaron la velocidad con la cual iba allí. Y a lo mejor fue de 120, o a lo mejor fue de 60, porque fue la velocidad en ese punto. La derivada, y eso lo aclaro ahora, después lo vamos a ver un poco mejor, lo que me da en realidad siempre, con respecto a un punto que yo pueda determinar de la función, es cuál es la velocidad que tiene ese punto de crecimiento o de decrecimiento, o a lo mejor velocidad nula, porque no crece ni decrece, permanece como si fuera un valor constante. Fíjense en ustedes que si yo acá veo la tangente geométrica esta, que tiene una pendiente positiva, ¿por qué pendiente positiva? Porque crece, ¿no? Crece. Por lo tanto, la tangente de este ángulo chiquito que está acá, que yo no lo puse, ya lo vamos a ver más adelante, la tangente de ese ángulo es positiva. Por lo tanto, en ese punto la función está creciendo. ¿Se dan cuenta? Está creciendo. Si fuera al revés, la función fuera hacia abajo, la tangente geométrica sería decreciente. Por lo tanto, en ese punto que yo mida, va a ser una velocidad instantánea negativa. Por lo tanto, la función está decreciendo. En este caso, reitero, la derivada me va a dar la velocidad instantánea en un punto cualquiera de la función. Pero para llegar a eso, tengo que hacer una serie de procedimientos, ¿no? Eso vamos a empezar a ver ahora. Fíjense, derivada ahora sí del análisis en un punto, que es la velocidad instantánea que les mencionaba recién. Miren acá, si yo tengo el punto A, para saber la velocidad justamente en ese punto, ¿qué tengo que hacer? Y ese delta t, tengo que llevarlo cada vez más cerquita, más cerquita, más cerquita, más cerquita a lo que es el T1. Quiere decir que el T2, esta medición que yo hago entre T1 y T2, tiene que ser lo más pequeño para que yo así pueda ir casi aproximándome en valores muy pequeños al punto A. Cuando yo me aproxime, o sea que este delta D se va aproximando, va a ser cada vez más chico, más chico, más chico, y el delta t cada vez más chico, más chico, más chico, ¿qué tengo que hacer? Y tomar el límite, cuando delta t tiende a 0. O sea, cuando voy aproximando el delta t a 0, ¿qué quiere decir? Que estoy tratando de analizar qué pasa en el punto A. Ya no me interesa lo que pasa entre el punto A y el punto B, sino que al hacer que delta t tienda a 0, quiero saber qué pasa en el punto A. ¿Y qué quiero saber en el punto A? Y, obviamente, su velocidad instantánea. Por eso tengo que hacer el delta t muy próximo a 0. Es decir, delta t tiene que tender a 0. Por lo tanto, recuerden que esos tres puntitos significan por lo tanto, la velocidad instantánea en el punto A, t igual a t1, acá en el punto A tengo el valor de t igual a t1, es esa velocidad instantánea, el límite, cuando delta t tiende a 0, de ese delta t sobre delta d sobre delta t que tenía, que era la velocidad promedio. Si yo a esa velocidad promedio le aplico el límite para cuando el incremento de tiempo tiende a 0, estoy en el punto A, porque ¿se acuerdan cuando tomaba el límite? El límite delta t tiende a 0,
nunca va a llegar a cero. Pero el límite ¿a qué va a ser igual? A la tangente de alfa. Es decir, va a ser un cateto opuesto sobre un cateto adyacente muy, muy chiquito acá, y va a ser igual a la tangente de este ángulo. Y la tangente de este ángulo es ni más ni menos que la pendiente de la recta tangente geométrica que me mide cuál es la velocidad que tiene este punto allí, que obviamente acá va a ser creciente. Perfecto, la velocidad derivada me da la velocidad instantánea en un punto. Esa velocidad va a ser una velocidad de crecimiento, de decrecimiento o nula cuando no crece ni decrece. Y solamente sí, la velocidad, que en realidad más que la velocidad para ser conceptual en esto, me está diciendo cuál es la posición que tiene el punto respecto de toda la función. Si es una situación de crecimiento o decrecimiento. Entonces ahí ya no hablamos de velocidad, sino hablamos de crecimiento, decrecimiento o nulidad. Fíjense justamente en el gráfico que tenemos acá. Esto es para que ustedes vean nada más y analicen, ¿no? Fíjense en el punto A. La tangente geométrica, que es la que me mide ahí lo que está pasando en el punto A, es positiva. Por lo tanto, en el punto A, ¿cómo va a ser la función? Creciendo. O sea, hay un crecimiento de la función en el punto A. En el punto B, trazo la tangente geométrica allí. Y es paralela, porque es un máximo, al eje X. La tangente de este ángulo que forma con el eje X, o sea, acá el ángulo alfa sería este. Pero acá en el punto B, el ángulo alfa, ¿cuánto mide? 0 grados, porque es horizontal. Con respecto al eje X, mide 0 grados. Y la tangente de 0 es 0. ¿Qué significa que sea 0? Tanto en el punto B, como también en el punto D y en el punto C. Fíjense, en estos tres puntos, hay dos máximos y un mínimo, son tangentes geométricas horizontales. Y por lo tanto, el ángulo que forman con el eje X es de 0 grados. Por lo tanto, la tangente de 0 es 0. Pregunto ahora, analizando en función de lo que ya dijimos, ¿cuánto vale la derivada en el punto B? ¿Cuánto vale la derivada en el punto C? ¿Y cuánto vale la derivada en el punto D? 0. Vale 0. Porque es la tangente de 0 grados. Vale 0, correcto. Entonces, ya tenemos algo para que vayamos metiéndolo un poco en la memoria, ¿no? En la memoria permanente, no en la volátil, la que me quede acá para saberlo, para después aplicarlo. Yo sé entonces que la derivada me permite encontrar los máximos y mínimos. Fíjense en lo simple que lo estamos tratando de hacer. La derivada me permite encontrar los puntos máximos y mínimos, porque yo sé que la derivada allí se anula, porque la tangente de 0 allí es 0. Vamos entonces a tratar de tener en cuenta eso para posteriores estudios cuando analicemos un gráfico. Fíjense ustedes en el estudio completo de funciones. Una de las preguntas que en ese estudio completo se hacen es: determine dónde están los máximos y los mínimos de esta función. ¿Y qué tienen que aplicar? La derivada. Si a la derivada la hacen igual a 0, los valores de x que hacen 0 a la derivada van a ser, por ejemplo, en este caso del ejemplo, x2, x3 y x4. Son los valores de x que hacen 0 a la derivada. Yo sé que estos valores de x2, x3 y x4 en la derivada van a ser iguales a 0. Por lo tanto, ya sé que esas van a ser las abscisas, o sea, los valores de x, que anulan la derivada primera. Y si anulan la derivada primera, son las abscisas, los valores de x, de los máximos o de los mínimos. Eso es para ir, fíjense, estamos tratando de analizar derivada, obviamente, pero ya pensando el por qué, para qué me va a servir. Fíjense ahora en el punto E. En el punto E tengo una pendiente decreciente de la tangente geométrica. La tangente geométrica en el punto E es de mayor a menor. ¿Por qué? Porque la gráfica allí, fíjense, decrece. Entonces, ¿qué análisis hago en el punto E? Y es un decrecimiento. En el punto E tengo un decrecimiento. Queda claro, ¿no? Entonces, acá hemos analizado de manera muy gráfica, muy simple, qué sucede en cada punto de una función cualquiera. Y yo lo puedo saber a través que la derivada valuada en ese punto. Después lo vamos a analizar un poquito mejor a esto. Análisis de la velocidad de crecimiento, justamente esto es lo que yo les comentaba recién. Fíjense en acá. El incremento de una variable, como lo dijimos recién, es la diferencia entre valor final e inicial. Por ejemplo, si yo acá hago xb menos xa, tengo el incremento de la variable x. Tengo el incremento de la variable x. Y si hago y sub b, o y sub b menos y sub a, tengo el incremento de la función. Pero fíjense en que el incremento de la función, como es justamente y dependiendo de x,
X es la variable independiente, ¿no? X es la variable independiente. E Y depende de X, por lo tanto, se incrementa en forma aleatoria. Yo la puedo incrementar donde yo quiera, puedo poner el XB donde yo quiera, por lo tanto, el delta X es netamente aleatorio. Pero una vez que yo tengo el delta X y tengo el XB, de acuerdo a la función que esté analizando, aparece el Y sub B y obviamente que como consecuencia se genera ese incremento de la función. Esto quede claro. Fíjense en que acá tengo la recta secante que dijimos que era la variación media. Era la velocidad promedio entre A y B. Acá no estoy sacando para nada la tangente, solamente estoy analizando el incremento o la velocidad de crecimiento en un intervalo. ¿Qué intervalo estoy analizando? Y el intervalo XA, XB. En ese intervalo quiero saber cuál ha sido el crecimiento que ha tenido la función f de x de acuerdo a esta expresión gráfica. Bien, como dijimos, delta x dijimos que era la diferencia entre xb menos xa. De ahí despejo xb, ¿qué me queda? xa y delta x pasa sumando, ¿no? O sea, mejor dicho, hacemos así. xa que está restando pasa para allá sumando, por lo tanto me queda xb igual a xa más delta x que lo puse acá. Con el incremento de la función pasa lo mismo, y sub b o y sub b es y sub a más el incremento de la función. Y fíjense en ahora, si el incremento de la función es y sub b menos y sub a, entonces puedo decir que y sub b, el y sub b, ¿a qué va a ser igual? Y sub b va a ser igual a f de xb. Y y sub a qué va a ser igual? A f de xa. O sea, es la ordenada, ¿no? Es la función valuada en el xa, es el f de xa, es decir, es y sub a. Y la función valuada en xb es f de xb, es decir, es y sub b, el valor de y sub b. Es lo que yo escribo acá entonces reemplazando. Si este incremento de la función entonces es f de xb menos f de xa. Y xb es xa más delta x. Por lo tanto, acá el f de xb va a ser xa más delta x. Acá lo pongo, ¿ves? Menos el x de a que ya tenía. Perdón, era una situación muy simple. Estaba reemplazando el xb por lo que era igual. Dividiendo ahora a ambos miembros por delta x, porque yo que estoy tratando de encontrar la velocidad promedio, es decir, la variación media. Variación media le digo acá, pero en realidad es la velocidad promedio. ¿Y qué tengo que hacer? Dividir por delta x. Si divido a la izquierda, para que no cambie esta igualdad, también tengo que dividir a la derecha. Y ahí estoy encontrando entonces esa variación o pendiente, que es la velocidad media. Fíjense en cómo quedó esa velocidad media. Quedó la función en xa, pero con el incremento de la variable, menos la función en xa. ¿Qué se dice acá? Que esta es la función que se incrementó y esta es la función sin haberse incrementado en el punto A, porque estamos hablando en el punto A. Entonces, en el punto A tenemos la función incrementada, que es esta, y la función sin incrementar, que es esta, dividido por el incremento de la variable. Este cociente que tengo acá es el cociente incremental. Ese cociente incremental me da la velocidad media que hay entre A y B, o bien la variación que existe entre dos puntos. Ese cociente incremental, que es el incremento de la función respecto del incremento de la variable, reitero, es lo que me da la velocidad media, o bien llamado cociente incremental. Y se puede escribir de esta manera: la función incrementada en ese punto, que yo estoy, a partir del cual yo estoy midiendo, menos en ese punto la función sin incrementar, dividido el incremento de la variable, el delta x. ¿Queda claro, no? Estamos analizando solamente el incremento de la función con respecto al incremento de la variable, que es el cociente incremental. Vamos a la otra, por ejemplo, acá vamos a un ejemplo justamente de eso, ¿no? Recuerden lo que estábamos diciendo. Vamos a ver esta función y igual a x al cuadrado en un intervalo cerrado 1, 3. ¿Se acuerdan que esta es una parábola con las ramas hacia arriba? Pero bueno, vamos a tomar solamente la parte que nos está marcando acá, que es donde vamos a analizar su incremento o variación que ha tenido entre 1 y 3. Bien, entre 1 y 3 tengo un delta x. ¿El delta x cuánto va a valer? Y va a valer 2. Sería 3 menos 1, va a valer 2. O sea que el valor que tiene delta x es igual a 2. Fíjense en el delta i, cuando vale 2 el incremento de la variable, el incremento de la función sería 9 menos 1, vale 8. ¿Está? Vale 8. Pero fíjense, el cociente incremental que tenemos acá es el que nos dice cuál es la velocidad media, que es el que tenemos que llegar.
tenemos que llegar a esta variación, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese delta i sobre delta x? Bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Qué hago para eso? Incremento x un delta x. Por lo tanto, este x que está acá, este desarrollo, chicos, tenganlo muy presente, porque este desarrollo nos va a servir un montón para todo lo que viene con respecto a derivación. Bien, ¿qué hacemos entonces? A la x la incrementamos un delta x, pero está al cuadrado, o sea que lo que estoy incrementando es el x de la base. X más delta x al cuadrado, entonces, es un binomio al cuadrado, el cual tengo que resolverlo con lo que ustedes ya conocen. Pero fíjense en que si se incrementó x un delta x, la función se incrementa también, un incremento de función, y más delta i quedaría. A la derecha, ¿qué hago? Resuelvo este binomio al cuadrado. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ahora bien, resuelvo, ¿qué tengo que hacer? Despejar delta i. Para despejar delta i, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar este i que está acá para el otro lado restando. Pero ese i que pasa restando es x cuadrado, ¿no? Porque i es igual a x cuadrado. Es una forma de hacerlo. Entonces, ahora como va a ser x cuadrado que está restando con este x cuadrado que tengo acá, se cancelan. ¿Y qué me va a quedar entonces? Que delta i es igual a 2x por delta x más delta x al cuadrado. Tengo el valor de delta i, que es el incremento de la función. Delta i es el incremento de la función. Pero ¿qué tengo que necesitar yo ahora para llegar al cociente incremental? Y dividirlo por delta x. Bueno, si lo divido a la izquierda, lo divido a la derecha. Y al dividirlo a la derecha, ¿qué me va a quedar? Dos términos, por lo tanto, delta x se distribuye en ambos términos. 2x delta x sobre delta x, ¿qué me queda? 2x, porque se simplifica. Y acá, ¿qué me va a quedar? Delta x al cuadrado sobre delta x, un solo delta x. Por lo tanto, el cociente incremental es igual a 2x más delta x. ¿Qué significa? Que ese cociente incremental de la función es el que me permite a mí saber cuál va a ser la variación en un intervalo determinado, sabiendo que, y cuánto valen esos valores en los cuales yo tengo que analizar la función. Por ejemplo, entre 1 y 3. Fíjense, si x1 vale 1 y delta x vale 2. Tengo x igual a 1 y el delta x vale 2, porque va de 1 a 3. El delta i sobre delta x, ¿qué va a ser igual? Y 2, fíjense, 2 por x, o sea, 2 por 1, más delta x, es decir, más 2. ¿Y eso cuánto es? 4. ¿Qué significaba eso? Era la tangente de un ángulo, en este caso le llamé alfa, yo acá, antes le había llamado beta, ¿no? Que era el de la secante, pero no importa, le ponemos alfa. Es el ángulo que está formando la secante con el eje X. Es la tangente de alfa, por lo tanto alfa vale 4, porque dijimos, si se acuerdan, que ese cociente incremental, la velocidad promedio, era la tangente del ángulo formado por esa secante, la tangente en este caso de alfa. Si la tangente de alfa vale entonces 4, de acuerdo a estos valores que yo les di acá, que va de 1 a 3, el análisis del intervalo, puedo saber cuánto vale el ángulo. Y es, el ángulo cuánto va a ser igual. La tangente pasa al otro lado de la igualdad como arco tangente, o según la calculadora, tangente a la menos 1. Y la tangente a la menos 1 o arco tangente de 4 es aproximadamente 76 grados. Es decir, que pude saber cuál es la variación entre el punto este y este punto, póngale el punto A y el punto B, qué variación han tenido. La variación que tuvieron fue de 76 grados aproximadamente. Significa que a este punto crecieron en función de 76 grados. Y ese 76 grados me está diciendo la posición que tiene la velocidad promedio o la velocidad media. Bien, yo acá les doy en esta primera parte de lo que es el concepto de derivada, que es lo que hemos visto, teniendo obviamente en cuenta alguna aplicación también muy básico, como para que ustedes ya se familiaricen con este concepto. Bueno, acá un poco siempre como pongo yo la webgrafía y bibliografía que utilizo, obviamente, bueno, he sacado respecto de lo de velocidad instantánea un muy buen material que está en internet, Thomas, que es un libro del cual yo me baso, muy bueno. También está Granville, de 1952, un excelente libro, ya viejito, pero la matemática no ha cambiado mucho, el cálculo diferencial sigue siendo el mismo. Y después, obviamente, de los apuntes míos, tanto el teórico como el práctico, donde yo de ahí saco todo el material también para compartirlo acá en estos videos. Muy bien. Bueno, chicos, espero que les haya servido.
Ya voy a incluir dentro de un segundo video que haga de una segunda parte de lo que es derivada, la interpretación geométrica, que es un tema muy importante. Así que vamos a iniciarlo pronto. Les agradezco, un abrazo enorme a todos y a todas, y a cuidarse. Nos vemos.